una segunda carta a los Corintios, pero en ella misma también se relata que Pablo escribió una tercera carta a los Corintios que nunca apareció, porque luego los apóstoles, al ser perseguidos, y los discípulos de Jesús iban corriendo de lugar en lugar y tratando de esconderse para salvar su vida, y dice la Biblia que muchos de esos escritos se perdieron. En la Biblia encontramos una carta que Pablo escribió a la iglesia de Colosas que tampoco apareció y por eso no la pusieron en la Biblia, pero basta con la que tenemos a mano. Aquí está lo suficiente para que nosotros conozcamos el camino de salvación y lleguemos hasta la vida eterna a través de Cristo Jesús. La Escritura dice entonces, amado, que Pablo le escribe y le dice: resuelvan ese problemita, pero ya. Y dice la Biblia que ellos resolvieron, trabajaron, y al perverso lo declararon como gentil y publicano, porque Pablo les había dicho: yo les he enseñado a ustedes que si alguno llamándose hermano es ladrón, adúltero, fornicario, o que ni siquiera se junten a comer con ese. No le estoy escribiendo con respecto a la gente de afuera, con la gente del mundo, porque de lo contrario tendrían que salir de este mundo, porque el mundo allá afuera está lleno de gente perverso, de gente fornicario, de gente avaros, de gente idólatra. Pero aquí adentro Pablo dijo: aquí no se tolera eso. Aquí el que se haga llamar hermano tiene que tratar de caminar rectamente delante de Dios, tiene que andar derecho, tiene que poner en alto el nombre de Jesucristo, tiene que honrar el evangelio. Y si hay alguno que tiene tal conducta, no puede ser miembro de la congregación de Cristo Jesús. Hay que declararlo y hay que señalarlo y hacerlo conocer en público que el hermano se ha pasado de raya y ha cometido un error que Dios no puede tolerarlo. Que claro, si se arrepiente Dios le va a perdonar, pero es si se arrepiente. Hasta que no se arrepienta hay que hacerle reconocer que no anda correcto y que la iglesia no está de acuerdo con eso, porque Dios tampoco está de acuerdo, y con lo que Dios no está de acuerdo, usted y yo no podemos ponernos de acuerdo. Alguien alaba la gloria en esta hora. Recuerdo que en una ocasión, hermano, manejamos una situación en medio y un hermano se nos deslizó un poco y entró en algo que no debía entrar, y se ausentó unos cuantos días de la iglesia, y el que no tiene conocimiento le cae atrás y va buscando y a motivarlo y animarlo. Y la Biblia dice que no, que en ese tipo de situación, si el hermano se aparta porque está pecando, y lo hemos amonestado una y otra vez, lo hemos corregido, anotando el procedimiento bíblico, y aún así no decide apartarse, dice Pablo que lo dejemos solo. Tal vez así se arrepiente y se vuelve a Dios. Alguien alaba la gloria en esta hora. A su nombre sea la gloria. Entonces Pablo en estos versículos le está diciendo: yo estoy regocijado porque ya ustedes tomaron carta en el asunto, ustedes corrigieron la deficiencia, ustedes sacaron a ese perverso, le entregaron el cuerpo a Satanás. Tal vez su alma se arrepiente y se vuelve a Dios. Y qué bueno, dice Pablo, y yo le doy un aplauso por eso, porque yo tengo un celo vivo por cómo camina la iglesia de los Corintios. Pablo decía: yo soy muy celoso, y la carta que le escribí no fue por respeto a aquel perverso, no, ni por el que fue agraviado, sino por ustedes mismos, para que de hoy en adelante mantengan los ojos bien abiertos, y cuando vuelva a presentarse una situación tal, inmediatamente se pongan de pie y se arrojen bien bajando los pantalones y lo corrijan, para que Dios no se aparte en medio de ustedes. A su nombre, gloria. Hermano, porque cuando no es que no aparezca un pecado en medio de la congregación, claro que aparecerá, pero la Biblia dice: inmediatamente lo conocemos, hay que tratarlo, pero seguidamente, no podemos encubrirlo, no podemos andar jugando con eso, tenemos que inmediatamente hacerle frente para que Dios no se nos aparte de en medio. La Biblia dice que en una ocasión hubo un pecado en medio del campamento de Israel. Un hombre llamado Acán sustrajo algo que no debía sustraer, y cometió un robo, y dice la Escritura que salió el pueblo a pelear contra una multitud que no era grande, la multitud del pueblo de Ai, y dice la Biblia que los israelitas salieron avergonzados y volvieron, porque los de Ai le ganaron, como 3 muchachitos le ganaron a Israel, que ya tenía un ejército poderoso. Y cuando Josué se fue delante de Dios y le dijo: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué el pueblo perdió? ¿Por qué el pueblo salió corriendo? ¿Por qué el pueblo fue derrotado delante de ese puñito de gente? Y Jehová le dijo inmediatamente: hay un mal, ustedes fueron solos a la batalla, yo no fui con ustedes. Y le dijo también a Josué: Señor, ¿por qué te quedaste? ¿Por qué no fuiste con nosotros si siempre has salido, si siempre has estado ahí? Dios le dijo: yo siempre estaré con ustedes, pero cuando anden derecho. El día que se tuercen de que hoy aquí te siguen solos. Y Josué le dijo: pero entonces declárame qué es lo que está pasando. Jehová le dijo: hay pecado en medio del pueblo, hay un ladrón, hay que sacarlo a la luz, hay que desenmascararlo. Si tú quieres que yo vuelva en medio del pueblo, tienes que sacar al ladrón a la luz. Hay que alabar la gloria en esta hora. Y Josué le dijo: pero ¿cómo lo voy a hacer? Jehová le dijo: te voy a dar la
estrategia y mañana entonces los llamará a reunión y allí vamos a desenmascarar al que es ladrón, al que me alaba la gloria de Dios. Santo eres Dios. Dios es misericordioso, hermano. Dios es bueno. Amén. Pero en cuanto al pecado, hermano, el Señor es rotundamente, aleluya, bien fuerte. Amén. Dios, en cuanto al pecado, la Biblia dice que si hay un corazón contrito y humillado, el Señor lo perdona. Amén, Pero gloria a Dios Dios. con el pecado no quiere nada. El Gloria Señor a aborrece Dios. el pecado le hiede a Dios. Y dice la Escritura que cuando al día siguiente Josué hizo tal como Dios había mandado, resulta ser que el hombre que tenía sustraído algo que no le había, no le correspondía llevárselo, era un señor llamado Acán. Y dice la Biblia que Jehová le dijo a ese perverso: tienen que quitarlo del medio, y cuando lo quiten del medio, entonces vayan y peleen para que usted vea si yo estoy sí o no. ¡Gloria a Dios! Hermano, que tomaron a Acán, lo quitaron del medio, y después Jehová le dijo: no tienen que subir el pueblo entero, porque hay lo que hay son 2 o 3 hombrecitos, súmate aquí 2 o 3 también, porque yo voy con ustedes ahora. Es más, a un solo hombre que suba le voy a dar la victoria. Alguien alaba la gloria, a su nombre sea la gloria. Porque cuando decidimos quitar del medio todo lo que obstaculiza que la gracia de Dios se manifieste, vamos a ver victoria por donde quiera que vayamos. Nunca se confabore, hermano, nunca se confabore con nadie. Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser el tío, pueden ser los hijos. Nunca se confabore con nadie. El pecado es pecado, el diablo es diablo. Vamos a llamar al campaña, el vino vino. Vamos a llamar por su nombre al diablo, el Señor lo reprenda. Vamos a ser celosos con la cosa buena de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, gloria a Jesús. Vamos a ser celosos, hermano. Gloria a Dios, papá. Vamos a tratar de caminar recto delante de Dios. Aleluya. En la Biblia hay parámetros para cómo tratar a alguien que comete fallas, que comete errores. Pero nunca nos pasemos de esos límites. Siempre mantengamos el respeto a la palabra de Dios. Nunca, hermano, querramos pasar por encima nuestra misericordia, por encima de la de Dios. No, la misericordia de Dios llega hasta cierto punto con el hombre. ¿Hasta dónde? Hasta donde el hombre quiera llegar a esa misericordia. Si se arrepiente, la misericordia le alcanza. Pero si no, el Señor no le perdona. Alguien alaba su nombre en esta hora. Por eso Dios, hermano, conoce los corazones de todo el mundo. Y hay gente que viene hoy le dice a Dios: perdóname porque ayer yo te fallé. Y dice Dios: no te voy a perdonar porque mañana va a ser lo mismo otra vez, y pasado vuelve a ser lo mismo. Entonces no te voy a perdonar. Cuando te arrepientas de corazón, alcanzará misericordia para tus pecados y te voy a perdonar ahí. Pero cuando te arrepientas de corazón, porque hay gente que cree, hermano, que esto es un juego, y que hoy yo caigo y mañana tú me levantes, que vuelvo y caigo y tú me levantas, y que yo peco y que tengo abogado para con el Padre. La Biblia dice claro: sí, yo tengo abogado para con el Padre, pero cuando yo peco, no queriendo pecar, porque hay gente que peca premeditadamente, hay gente que peca porque entiende que le conviene pecar, hay gente que peca y se excusa y se escuda diciendo: no, porque yo soy débil, y es porque tú sabes que somos humanos. Pero en la Biblia también hay hombres que fallaron y Dios los perdonó. No se lleve de eso, que cada quien va a dar su cuenta, cada quien tendrá que decir a Dios cómo caminar que abajo en la tierra. Ya David dio su cuenta, Abraham dio la suya, y cada uno de los que pasaron ya dieron cuenta delante de Dios. Y ahora estamos teniendo aquí, no nos juguemos, hermano, a escondida, juguemos a la seriedad, a la honestidad delante de Dios. Caminemos recto delante del Eterno para que Dios se mantenga en medio del campamento. Aleluya. Pero el verso que hemos leído habla de promesas que nosotros tenemos en Dios. Amén. La mayor promesa que tenemos se llama la vida eterna. Amén. Dios nos ha prometido vida eterna a todos los que creemos en Jesús y los que hemos aceptado el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Pero aparte de esa promesa de vida eterna, hay otras promesas que Dios nos ha hecho. Hay promesas que Dios me ha hecho a mí, promesas que Dios me ha hecho a usted, promesas que Dios le ha revelado a través de sueños, a través de algún profeta, cosas que Dios le ha hablado y que usted no ha visto cumplirse todavía, y que en el momento que Dios determine, eso llegará, porque Dios no miente y Él no falla. Y no importa el tiempo que pase, pero ciertamente llega. Hay promesas que se han tardado 10 años, que se han tardado 20 años, 30, 40, 50, pero ciertamente llega. Encontramos en la Biblia algunos ejemplos de promesas personales que Dios hizo a siervos de Él, que algunas de ellas tardaron alrededor de 14 años, pero ciertamente llegaron. La Biblia dice que Abraham es un muchacho de 86 años cuando Dios le dice a él: yo te voy a dar prole, no te va a heredar ese muchacho que tú dices de ser el Damaseno.